buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta tercera clase, en continuación de lo que es psicología general. Hoy vamos a tocar un tema muy importante relacionado con los procesos psicológicos básicos y con los procesos psicológicos superiores. Cabe resaltar de que en esta tercera clase, pues bueno, vamos nosotros a tocar todo lo que tiene que ver con estos procesos interesantes que pues trabaja el ser humano, en este caso los niños, que son los que nosotros vamos a atender en base a lo que tiene que ver su desarrollo, ¿sí? El desempeño, el desenvolvimiento en el ámbito educativo. Entendiendo que los procesos psicológicos. Ajá. Los procesos psicológicos, conocidos también como procesos mentales o cognitivos, son mecanismos que se desarrollan a nivel cerebral y determinan la conducta y el comportamiento de las personas, así como la forma en que se adaptan y reaccionan a lo que sucede en su entorno. La mente pues utiliza estos procesos para almacenar e interpretar todos los datos que reciben a través de los sentidos. Como resultado, pues cada persona tiene que haber logrado una conciencia referente a lo que es este punto de vista. Y pues estas acciones que realiza van a dar una acción o una consecuencia en base a todos estos procesos pues, que la persona está internalizando y exteriorizando. Los especialistas en psicología de aprendizaje coinciden en que los procesos psicológicos revisten un alto grado de complejidad, pues involucran diferentes zonas cerebrales, dependen de múltiples factores y pues todo esto tiene que ver desde el punto de vista biológico hasta los ambientales y se encuentran en constante interacción. Estos procesos psicológicos son importantes porque pues de aquí depende a cómo la persona va a desarrollarse en el ambiente en donde se vaya a desenvolver. Y pues existen dos procesos que son muy importantes y son unos mecanismos que pues nos llevan a categorizar lo que es todas estas actividades. Tenemos los procesos psicológicos básicos, ¿sí? Que pues reciben esa denominación porque están asociados con el instinto, ya pues por aquí, ajá, con el instinto. Tales así que se manifiestan tanto en seres humanos como en animales. Podemos definirlos como los cimientos sobre los cuales se desarrollan las funciones mentales más complejas. Estos procesos básicos pues vienen, o sea, o nacen de lo que tiene que ver con cómo afectan el mecanismo principal por el que el individuo pues se va a relacionar. Y estos están influidos en el cerebro y constituye una idea acerca de cómo nosotros pues vamos a relacionarnos con el entorno. Como base, pues tienen que el comportamiento se irá ajustando a los estímulos que reciba a través de la interpretación con el ambiente. Esto pues puede afectar lo que son las emociones, la percepción, la memoria, la motivación y el nivel de atención que posea a lo largo de su vida. Algunas características básicas de lo que son estos procesos psicológicos básicos tenemos que permite recibir y asimilar los estímulos provenientes de todos los sentidos del cuerpo. Favorecen el entendimiento acerca de ciertas actividades o conductas y los resultados que éstas acarrean. Contribuyen el desarrollo de aspectos como el lenguaje en sus diferentes facetas. Generan procesos de razonamiento que ayudan a evaluar factores como el bien, el mal, riesgos y ganancias de realizar una acción determinada. Estas se dirigen a una cierta cantidad de estímulos a partes específicas del cerebro para aumentar la atención hacia un suceso o una actividad. Estas sirven para almacenar datos en donde es en formas de imágenes, sonidos, sabores o sensaciones. Estas determinan la actitud de un individuo en diferentes etapas de su vida y ayudan a suministrar la energía necesaria para que una persona pueda realizar diversas acciones de carácter físico o mental. Estos procesos psicológicos básicos, ¿sí? Son fundamentales y nos permiten a nosotros poder diferenciarlo de los superiores, debido a que como son básicos, pues ya son aquellos que están establecidos
en nuestro sistema, cómo pues la persona los va a ir canalizando de una forma muy natural y a medida de que pues vaya adquiriendo ese aprendizaje a través de todos los sentidos o de todo esto que pues vamos a tener presente. Conociendo que, pues bueno, son aspectos naturales que están durante el desarrollo y la evolución del ser humano. Tenemos los tipos de procesos psicológicos básicos. Primero tenemos la percepción. La percepción son todos aquellos procesos psicológicos elementales que alimentan en gran medida la información que se obtiene a través de la observación del entorno. ¿Sí? La memoria, pues, es aquel proceso que permite que una persona pueda acumular, codificar, recobrar diferentes tipos de información. Por ejemplo, en la percepción, nosotros involucramos los sentidos. A través de lo que observamos, a través de lo que escuchamos, podemos, o a través de lo que podemos manipular, pues vamos a tener un proceso de información adquirida a través del entorno que nos rodea. La memoria, pues, nos va a permitir a nosotros relacionarnos con esas experiencias ya vividas. La motivación, pues se trata de aquellos procesos psicológicos elementales que brindan energía al cuerpo para realizar una actividad. Esto se incluye de forma intrínseca y extrínseca, ¿sí? Donde pues la persona va a tener como elemental el proceso de aquellas emociones, ¿sí? Donde pues las reacciones que comúnmente pues nosotros conectamos con estos estímulos nos pueden generar a nosotros una forma reiterada de ver cómo estamos en el pasado para poder avanzar en el futuro. Las emociones, pues bueno, estas las emociones que poseemos nos permiten manejar dos elementos fundamentales, los cuales se dividen en procesos fisiológicos y procesos psicológicos. Hay emociones que son agradables, que pues dotan de serotonina al cerebro, mientras que hay emociones desagradables que nos pueden producir cortisol. La atención, pues que bueno, son los procesos que se encargan de desestimar otros estímulos para dirigir toda su atención hacia un evento o una actividad. Este mecanismo puede ser adaptativo y normalmente pues el cerebro busca mantener su atención más, no solamente en un solo punto, en un solo elemento, sino puede cubrir varios a la vez. Y también pues tenemos los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores nacen a partir de los procesos básicos y suponen un paso más adelante en el tratamiento de la información. También influyen en nuestro comportamiento y la respuesta que damos ante determinados estímulos, pero de forma consciente y voluntaria. Estos procesos superiores pues son característicos solamente del ser humano, ya que los animales no cuentan con este desarrollo cerebral similar. Mediante estas etapas mentales, como especie, hemos sido capaces de desarrollar aspectos tanto como el lenguaje, la tecnología y distintas formas de comunicación. Al utilizar estos esquemas psicológicos a nuestro favor y con frecuencia, se ha creado un sistema de desarrollo evolutivo que se mantiene pues hasta hoy en día. Y algunas características pues que se manejan en base a lo que son los procesos psicológicos superiores, tenemos que se desarrolla teniendo como premisa los procesos mentales básicos, ¿sí? Tiene un fuerte componente lógico y racional, por lo que van más allá de la información sensorial. Están presentes en todas las personas, independientemente de su origen, su cultura o su idioma. Influyen directamente en todas las acciones que realizamos teniendo en cuenta sus posibles consecuencias. Se van perfeccionando a medida que obtenemos más información y vivimos nuevas experiencias. Y tratándose de procesos conscientes, podemos regular lo que es la base a nuestro propio criterio. ¿Sí? Estos procesos psicológicos superiores se dan a través de una serie o tipos elementales, pues que son importantes conocerlo, como el aprendizaje. El aprendizaje se da a través de la observación, se da a través de la motivación, se da a través de la percepción, ¿sí? Que son los que lo que nos permiten adquirir grandes cantidades de conocimientos, conductas y comportamientos. Algunos de los principales tipos de aprendizaje, pues tenemos el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje significativo, el empírico, el aprendizaje emocional, el explícito y otros más donde se involucran de acuerdo al momento pues donde se vaya a desenvolver ese aprendizaje. Tenemos también la inteligencia. Recordemos que la inteligencia
nace a partir de todas esas observaciones o de todas esas que podemos percibir en el ambiente y a través también del aprendizaje. Es el proceso psicológico que nos permite a nosotros almacenar y gestionar ciertas cantidades de información, tomando en cuenta de que estas cantidades de información dependen del lugar donde nos estemos desenvolviendo. Podemos encontrar los tipos de inteligencia, así como la inteligencia múltiple, la del lenguaje, la lógico-matemático, la artística, la de música, entre otras que cubren lo que son las inteligencias múltiples y también la inteligencia emocional. El lenguaje que está asociado con la forma en que nos comunicamos como seres humanos a través de todos los idiomas que existen. Entre algunos de estos tipos de lenguaje, pues encontramos los siguientes, como el verbal, que el verbal se da a través del habla. Está el lenguaje no verbal, que se da a través de la escritura o señas. El lenguaje corporal, que es cuando expresamos todo a través de nuestros gestos o movimientos en las extremidades. Y el lenguaje artificial, que se da a través de lo que es la programación, la música y las matemáticas. También tenemos el pensamiento, que se trata de uno de los procesos mentales más complejos que existen, ya que supone un gran nivel de estimulación en distintas áreas del cerebro. Pues bueno, al momento de hacer esta estimulación, el pensamiento hace una referencia a mecanismos mentales voluntarios e involuntarios que permiten que el individuo pueda desarrollar unas ideas acerca de sí mismo o de otras personas. Esto no solamente se limita a crear unos conceptos relacionados con un ser vivo, no, sino que también permite que pueda identificarse con todo el entorno que nos rodea. Y el pensamiento pues se puede clasificar en los pensamientos críticos, en los pensamientos analíticos, pensamientos inductivos, pensamientos interrogativos y pensamientos creativos, que va relacionado mucho con lo que es la inteligencia. Seguidamente tenemos que conocer lo que son las bases de la conducta, ¿sí? Las bases biológicas que generan ese proceso conductual. Y pues bueno, es importante conocer que esto tiene un papel crucial para poder entender quiénes somos nosotros. ¿Ok? La base biológica del comportamiento es un campo de estudio importante en la psicología que explora cómo los factores biológicos influyen en el comportamiento. Esto incluye la investigación del papel que desempeña la genética, las hormonas y el sistema nervioso en la configuración del comportamiento individual. Y pues algunos factores que influyen en este proceso tenemos los factores biológicos, que pues esto viene en la disposición genética de un individuo y puede influir en una respuesta ante determinados estímulos. Es decir, el factor genético es muy importante porque aquí vamos a saber de dónde vienen algunos comportamientos, si son heredados por nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros cadena familiar, sí, cadena biológica, esa genética pues que nos hace que tengamos algunos comportamientos o presentar algunos trastornos en el neurodesarrollo. Los factores sociales. Por supuesto que el entorno social y la cultura al que nos exponemos también influye, debido a que si estamos en el estado Táchira, nosotros tenemos diversas costumbres aquí en el estado Táchira. Por ejemplo, las tradiciones que presentamos aquí en San Cristóbal no son iguales a las tradiciones que se pueden presentar en el sector de Palmira o en el sector de La Fría. ¿Ok? Entonces, todo esto va a influir de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a las creencias religiosas, de acuerdo a las creencias sociales, que pues se vaya a desempeñar dentro de ese entorno donde nos vamos a desenvolver. Los factores psicológicos que son fundamentales, son prioridad e importancia para este desarrollo de la conducta. También tienen relación en la forma de actuar y tangencialmente con la genética, como lo dije anteriormente. Si se presenta algún trastorno, ¿sí? El neurodesarrollo, vamos a poder identificar que ya viene a ser un factor psicológico, vamos a poder identificar si esto viene producido por un factor ambiental, social, o es producido a través de factores genéticos. Y están los factores ambientales y de qué manera, pues bueno, se pueden influenciar, pues vivir en una ciudad o en el campo también puede influir, como se está demostrando en la forma de interactuar. Sí, que pues todo esto tiene relación. Si vemos los factores sociales influyen en la parte psicológica, en la parte biológica y en el ambiente donde nos vamos a desenvolver. Si vemos el ambiente, pues también interviene en aquellos desenvolvimientos o comportamientos que influyen a nivel psicológico o biológico y social. Entonces, todo tiene una relación
que pues nos muestra que hay que señalar esos ejes principales biológicos que pues detonan la conducta humana. Seguidamente tenemos que hay principales bases biológicas en la conducta, ¿sí? Tenemos que el sistema nervioso es uno de aquellos principales, pues, que configura todo lo que tenga que ver con la conducta humana. El sistema nervioso y los miles millones de neuronas de nuestro cerebro accionan nuestros comportamientos. Debemos entender y conocer ese cerebro, que por supuesto el encargado de estudiar ese sistema nervioso es la neurociencia, pero nosotros debemos poderlo entender, porque recordemos que en el cerebro, sí, el cerebro detona toda esa información a través de neurotransmisores o a través de los lóbulos que nosotros presentamos en la división de este cerebro, nos genera a nosotros ese tipo de información que vamos a arrojarle a todo nuestro sistema, ya sea a nuestro aparato fonador, a nuestro aparato digestivo, que pues va a generar toda esa reacción ante comportamientos fisiológicos, ¿ok? Tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino es muy importante y juega un papel fundamental en la conducta del ser humano. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas que segregan hormonas imprescindibles para la homeostasis. Esto funciona liberando hormonas, estimulando e inhibiendo procesos químicos según las necesidades que tenga el organismo. Es decir, el proceso endocrino que se encarga del manejo de las hormonas, muchas veces también de lo que es el manejo de los neurotransmisores, que son los que se encargan de llevar o transmitir toda esa información a nuestro sistema, se ven afectados. Si alguna persona tiene alteraciones a nivel de tiroides, ¿sí? Esto se puede ver reflejado con conductas de tristeza o de ansiedad que pues pueden llevarnos a alterar el comportamiento. Y la genética, pues ya sabemos que es un factor determinante ante las conductas, porque así podemos identificar cómo es ese desenvolvimiento a nivel biológico y químico de los factores que determinan las conductas entre los padres y los hijos. Y la socialización y la cultura pues también tienen un peso decisivo en cuanto a la genética, ¿sí? Porque muchas veces poder entender por qué un primo no se puede casar con otro primo, ¿sí? Eso ya tiene que ver con, se hace con la parte social. Tenemos que entender de que hay una genética que se puede ver alterada y puede ocasionar esas alteraciones, ¿ok? A nivel a nivel central, que pues bueno, puede generar comportamientos o alteraciones en cuanto a lo que es el trastorno del neurodesarrollo que pueden verse una afectación a nivel conductual. Entonces, es importante que ustedes como profesionales de la educación entiendan que hay procesos básicos, hay procesos superiores que son importantes conocerlos y manejarlos en el aula de clases. Sí, sabemos que la percepción es fundamental para poder tener una memoria adecuada, poder tener una motivación. Sí, nosotros debemos entender que la motivación y las emociones son fundamentales en el desarrollo de los niños para que ellos puedan avanzar en cuanto a la atención, en cuanto a la memoria, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la adquisición de también de esos procesos psicológicos superiores, de cómo voy a tener, cómo voy a utilizar mi pensamiento, ¿sí? Que no sea un pensamiento siempre que genere angustias o que genere miedo, sino al contrario, que sea un pensamiento de activación, de motivación, para que se pueda lograr una inteligencia estable y se pueda lograr un aprendizaje significativo. ¿Entendido? Entonces, bueno, me despido el día de hoy deseándoles una bonita tarde, informándoles también que en el transcurso del día de mañana yo les estaré asignando la tercera y cuarta actividad de lo que es el cierre de la materia. ¿Ok? Entonces, bueno, les invito a revisar la plataforma, el aula virtual, para que ustedes pues estén notificados sobre la actividad que vamos a desarrollar. Feliz tarde.